Muy buenas, bienvenidos un día más a Betatech. Hoy vamos a dar unos consejos sobre cómo actuar en una entrevista técnica. Las entrevistas técnicas son muy comunes en cualquier proceso de selección, y si no has realizado muchas de ellas o no te han explicado cómo son, pueden ser un poco imponentes. Lo primero que debes saber es que es muy importante que te prepares tus entrevistas técnicas. Hay muchos recursos que os pueden ayudar a practicar problemas que serán como los que os encontraréis en estas entrevistas. Por ejemplo, en webs como Coderbyte o HackerRank podéis encontrar miles de problemas con los que practicar. Os dejo enlaces aquí abajo. Recomiendo encarecidamente que cojáis algunos de estos problemas y primero los resolváis con papel y boli. Eso os acostumbrará y os dará soltura a la hora de programar sin los soportes como por ejemplo el autocompletado de código, ya que al final en la entrevista es muy posible que acabéis programando en una pizarra. Un consejo que os doy es que además os juntéis con algún compañero para practicar entrevistas. Podéis coger una de estas listas de problemas e iros turnando el rol de entrevistador y entrevistado. Os ayudará a coger confianza y fluidez a la hora de explicar vuestras soluciones a otra persona. La tipología de problemas que os encontraréis en este tipo de entrevistas normalmente sirven para ver si el aplicante conoce ciertas estructuras de datos o algoritmos que podríamos considerar que son esenciales. La mayoría de entrevistadores no os van a preguntar directamente si conocéis el algoritmo de Prim o que les expliquéis cómo funciona un árbol AVL, pero sí esperarán que tengáis dominio con conceptos como colas, pilas, tablas de hash, algoritmos como el BFS o búsquedas como la búsqueda binaria. Debéis tener mucha confianza utilizando este tipo de herramientas, por lo que un buen ejercicio sería implementar estos algoritmos o estructuras de datos para así profundizar en su funcionamiento. Además de que es posible que en una de estas entrevistas tengas que implementar uno de estos algoritmos o bien alguna variación. No olvidéis tampoco que es importante conocer la complejidad tanto espacial como temporal de estos algoritmos, ya que en toda entrevista es necesario realizar un análisis de complejidad del algoritmo que vosotros diseñáis. Debéis tener en cuenta también que la entrevista no será fácil. Se supone que los problemas deben ser complejos, por lo que es muy normal que no conozcáis las respuestas de primeras. El truco está en mantener la calma. Lo peor que os puede pasar es que os quedéis en blanco y os quedéis callados. Es mucho mejor que empecéis a pensar en voz alta. En caso contrario, el entrevistador interpretará que no sabéis responder ante imprevistos, por lo que en todo momento debéis mostrar vuestro proceso de pensamiento y de lógica. Tenéis que pensar en voz alta para mostrar al entrevistador cómo utilizáis la información que tenéis a vuestra disposición para resolver el problema. Si se os ocurre una solución que es ineficiente y lo sabéis, debéis comentarla igual. Comentar también que sabéis que no es la opción óptima y por qué. Explicad que vuestra solución tiene un coste de n cuadrado cuando creéis que en realidad se puede resolver de forma lineal y que aún estáis en el proceso para ver cómo convertir esta solución tan poco óptima a una versión mucho más eficiente. Esto os dará puntos frente al entrevistador, ya que él verá que, aunque quizá no lleguéis a la solución óptima del problema, se os ha ocurrido una solución perfectamente válida y que además habéis sabido analizar sus pros y contras. Otro consejo es que tampoco tengáis miedo a hacer preguntas. Mucha información del problema no está presente de forma explícita y debéis ser vosotros quienes pregunten al entrevistador sobre ellas. Ejemplos de preguntas podrían ser: ¿puedo asumir que el array está ordenado? ¿Puedo asumir que todos mis números son positivos? ¿Pueden aparecer repetidos en las listas? ¿Qué tamaño tiene la entrada? ¿Centenares, miles, millones? Todo esto son preguntas cuya respuesta puede cambiar la forma en que atacáis el problema, y además es un primer paso obligatorio que tenéis que realizar antes de empezar a diseñar el algoritmo. Una vez tengáis esta información y empecéis a diseñar el algoritmo, poned ejemplos. Mostrad que lo que estáis diseñando, lo que tenéis en la cabeza, funciona para un ejemplo de entrada. Explicad cómo se comportaría el algoritmo dada la entrada que vosotros habéis ideado y además plantead explícitamente los casos extremos. Por ejemplo, cómo se comporta mi algoritmo ante una entrada de un array vacío. Eso os va a ayudar a acabar de entender vuestro propio algoritmo y diseño y además os ayudará a encontrar posibles errores y casos especiales. Una vez tengáis claro el algoritmo que queréis realizar, es momento de empezar a escribir el código. No hace falta que escribáis el código en el lenguaje más complejo del mundo, podéis incluso escribirlo en pseudocódigo. Mientras escribís, no olvidéis seguir pensando en voz alta. Es muy buena idea reforzarse en los ejemplos que habéis propuesto anteriormente para ir demostrando línea a línea el porqué de vuestro algoritmo. Además, no os preocupéis porque podéis asumir que tenéis a vuestra disposición las funciones básicas de cualquier lenguaje de programación. Incluso en caso de que, por ejemplo, tengáis que ordenar un vector, no es necesario que implementéis la función de ordenar, pero sí que es importante que sepáis el coste de cada cosa. Una vez escrito el algoritmo, lo que debéis realizar inmediatamente después es explicar su coste temporal y espacial, describiendo claramente el coste de cada operación y el coste global de vuestro algoritmo. Además, es más que probable que, una vez terminado de explicar vuestro algoritmo, y si aún queda tiempo, el entrevistador os añada alguna complejidad o restricción extra. Por ejemplo, os podría preguntar que cómo se comportaría vuestro algoritmo en caso de que la entrada no estuviera ordenada, y en caso de que no pueda funcionar, cómo lo solucionaríais.
Esto normalmente puede llevar a unos dos caminos. El primero es que o bien el algoritmo que habéis realizado no puede funcionar con la restricción añadida y por lo tanto tenéis que pivotar un poco vuestra idea y empezar a pensar una nueva solución, o bien basta con realizar alguna pequeña modificación en alguna condición del algoritmo o añadir algún paso previo al mismo, como por ejemplo ordenar la entrada antes de ejecutar el algoritmo. En todo caso, basta con que expliquéis el proceso lógico que os ha llevado a pensar esta nueva solución y además explicar claramente cómo se modifica el coste tanto temporal como espacial al coste global del algoritmo. En resumen, practicar con problemas de papel y con un compañero, saber qué debes estudiar antes de asistir a tu entrevista técnica, intentar no quedarte en silencio y siempre comentar lo que estás pensando. Estos puntos te ayudarán a superar con éxito todas tus entrevistas técnicas y pase lo que pase, nunca te rindas y no te desanimes si no todas van bien. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle al like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.